Bienvenidos a La Voz de la Calidad, el espacio donde compartimos experiencias reales sobre la implementación de sistemas de gestión en distintas organizaciones, desde auditorías hasta buenas prácticas de manufactura. Aquí exploramos los retos y los logros de quienes han transformado sus procesos para alcanzar la excelencia. Con más de 20 años de experiencia en Get Quality, sabemos que la calidad no es solo cumplir con una norma, sino generar impacto. Porque en nuestro trabajo no damos excusas, damos soluciones. Acompáñanos en este recorrido por historias que inspiran, enseñan y demuestran que la gestión de calidad es el camino hacia el éxito. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Get Quality, la voz de la calidad. El día de hoy vamos a platicar sobre calidad e inocuidad de los alimentos desde el punto de vista de la experiencia. Y para eso tenemos de invitado al ingeniero Eduardo Monroy. Muchas gracias por estar con nosotros. Él es colaborador de Get Quality y no sé, por favor, si pudieras presentarte, Eduardo. Claro que sí, Alma. Muy buenos días a todos. Pues me da mucho gusto estar aquí con todos. Yo soy ingeniero químico de profesión. Soy auditor líder en sistemas de calidad e inocuidad. Y pues también me he podido estudiar un poquito más algo de calidad en alimentos. Y bueno, muchos proyectos aquí con Get Quality en materia de inocuidad. Sí, Eduardo es nuestro experto en cuestiones de inocuidad y pues tal vez es algo que tenemos continuamente como una característica de los alimentos, aunque no todos lo sepamos. Yo cuando doy temas sobre inocuidad siempre les comento que pues pedimos un alimento en un restaurante, compramos un refresco, compramos un agua y siempre pedimos el sabor o las características de calidad o la ensalada si nos gusta con esto o con aquello. Pero ninguno de nosotros le dice a la persona con la que lo estás adquiriendo o consumiendo, pero quiero que venga limpio y que no me vaya a hacer daño. Entonces, en ese sentido, Eduardo, ¿cómo definirías tú la inocuidad y esa diferencia entre la calidad y la inocuidad? Pues mira, creo que abordas algo muy importante. Nosotros cuando consumimos un alimento siempre pensamos en que pues tiene ciertas características, ¿no? De sabor, de aroma, de color, de presentación, de precio. Sin embargo, hay una propiedad que es parte de la calidad, que es la inocuidad. Y cuando hablo de inocuidad me refiero a que, tú lo decías muy bien, que no me vaya a hacer daño ese alimento por consumirlo. Y la primera pregunta, oye, pero ¿por qué me podría hacer daño un alimento? Bueno, puede estar contaminado. ¿Y de qué puede estar contaminado? Bueno, en la industria de alimentos y en esta parte de inocuidad, pues básicamente lo enfocamos en tres tipos de posibilidades o peligros. Que sería un peligro biológico, que es el más común, que no se haya conservado bien el alimento y que se haya echado a perder y que tenga microorganismos que me puedan hacer un daño. Hongos, bacterias. Hongos, bacterias, inclusive hasta virus, ¿no? Puede ser. Parásitos. Entonces, ese es un riesgo. Y el otro es que a lo mejor cuando se preparó, pues no se tuvieron los cuidados y viene contaminado con algo físico, como puede ser un metal, un pedazo, una piedra. No quiero pensar en un cabello, una uña y otras cosas que no quiero comentar. O a veces hasta algo, un arete. A veces traemos cosas que nos puedan desprenderse de la ropa. Y eso nos puede ocasionar pues un daño si el objeto es grande o a lo mejor una molestia, ¿no? Imagínate morder una piedra y que te rompa un diente. Y el otro pues es un riesgo químico. Y ese ahí hay muchas posibilidades. Desde cómo lavas, si dejas residuos. Inclusive hay una clasificación especial de ese riesgo químico que llamamos alérgenos. Algunos alimentos que nos hacen daño, que nosotros los interpretamos como que es algo extraño y se activa nuestro sistema inmunológico y nos produce reacciones muy graves, ¿no? De leves a graves. Entonces, cuando hablamos de inocuidad, pues es una parte de la calidad del producto, pero pues es cuidando todos esos riesgos
reducirlos al mínimo o a que no me pueda hacer daño. Claro. Siempre les digo, para los mortales, entonces la inocuidad es que cualquier cosa de alimento que yo consuma, considero, creo que cumple con todas las normas y que no me va a hacer daño, que va a ser algo rico, que va a ser algo sabroso o que me va a calmar el hambre, pero que no me va a hacer daño. Todos tenemos esa cuestión. Incluso en los tacos de la calle. Pues inclusive, mira, lo que nosotros pensamos es que no me va a hacer daño. Sin embargo, pues nosotros cuando hacemos un alimento ya a nivel industrial, a nivel de volumen grande como un restaurante, pues sí tenemos que tener cuidados, o sea, tenemos que tener prácticas. Tú lo mencionabas hace ratito, normas, ¿no? Hay normas para productos, normas que las organizaciones deben cumplir. Y a veces pues los alimentos en la calle pues no cumplen todos esos requisitos. Entonces sabemos que corremos el riesgo, hay alimentos muy ricos, pero pues sí tenemos ese riesgo. Yo quisiera decirte que cuando uno cocina para una o dos personas como es mi familia, pues no tengo yo el riesgo, los cuido, hago lo mejor posible el alimento, pero no me compromete legalmente si los enfermo, ¿no? Sin embargo, cuando yo ya hago una comida con fines de lucro, con fines de, pues de producir a volúmenes grandes, pues ya estoy afectando no nomás a una persona cercana, sino a muchos. Y entonces desde ese punto de vista, todos los alimentos que se producen para una venta, para un nivel grande, pues tienen que cumplir normas. La más conocida son las buenas prácticas de manufactura. Aquí en México es la NOM 251 de la Secretaría de Salud y es obligatorio, o sea, hay que cumplirla. Legalmente tenemos que cubrir todos esos requisitos para preparar un alimento. Y luego pues hay algunos productos que específicamente tienen una norma donde nos recomiendan qué características debe tener el producto terminado, tanto de los que yo te comentaba, biológicamente, físicamente, químicamente. Entonces, todas esas propiedades de inocuidad pues están ahí presentes, o sea, no las vemos, pero pues nos sentimos seguros de que no nos van a hacer daño, ¿no? Y tratamos de que en todos los establecimientos que se dedican ya de manera profesional a hacerlos, pues tengan estos cuidados, ¿no? Ok, entonces separando, unas son las características de calidad, que es lo que yo pido sobre ese alimento, sobre ese bebida, etcétera, y la otra son esas características que yo no pido de esos alimentos, pero que considero que lo cumplen y que las empresas deben cumplirlo por normativa, que es que no nos hagan daño. Sí, o sea, lo comentas bien, la calidad debe incluir la inocuidad. Sin embargo, porque son medidas muy específicas, siempre separan para hacerlo más claro y más manejable las características de calidad y las de inocuidad. Aunque finalmente tú cuando compras un alimento lo dices bien, pues no estás esperando que te haga daño, que esté rico, que esté sabroso, que sea nutritivo. Eso es lo que buscamos, ¿no? Pero sí, actualmente los sistemas se separan, sistemas de calidad y sistemas de inocuidad, porque son prácticas que tú haces para poder prevenir el riesgo. Como peleamos contra algo que no vemos, como son los microorganismos, pues tenemos que hacer medidas preventivas, tenemos que hacer pues todo lo que esté en la posibilidad de la empresa y del personal para pelear contra eso que no vimos. Entonces son medidas preventivas. Es crear ambientes limpios, ¿no? Donde vamos a hacer nuestro alimento. Entonces, ¿cuál fue, Eduardo? Porque estamos hablando de la calidad desde el punto de vista de la experiencia. Entonces, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cuál fue tu primer contacto con empresas en donde tuviste que implementar cuestiones de inocuidad? Y la otra es, ¿cuál ha sido el mayor reto, ese tipo de empresas difíciles que te han tocado? Híjole, son preguntas complicadas. Pero mira, yo mi primer contacto con lo que hablamos de inocuidad no exactamente fue en los alimentos, sino fue en los medicamentos. Yo en algún momento me dediqué, trabajé para empresas que fabricaban medicamentos y ahí pues el nivel de cuidados para el producto pues es muy exigente. Y ahí tuve las primeras nociones de lo que era inocuidad, de lo que eran buenas prácticas, ¿sí? Posteriormente tuve la oportunidad de
hacer productos que iban a estar en contacto con personas, o sea, vasos. Entonces es un vaso, ¿dónde está la inocuidad? No, efectivamente, cuando tú tomas un vaso desechable, pues lo que menos piensas es que esté sucio, de que me voy a servir lo que me vaya a servir, no se vaya a contaminar, no me vaya a hacer algún daño. De hecho, no lo lavas, lo usas abriendo el paquete, ¿no? Efectivamente, y tú tienes toda esa confianza. Y desde ahí ya las empresas que se dedican a estos productos pues tienen que tener todas las medidas y las prácticas para garantizar que el vaso que tú vas a utilizar esté limpio. Luego, pues bueno, la verdad es que a través de Get Quality, a través de organismos de certificación que nos contratan para auditar a los diferentes sistemas de inocuidad, pues hemos encontrado una serie de empresas desde elaboración de quesos, lácteos, vinos, botanas, frituras, Tequila. embutidos, tequilas. Y bueno, es parte del trabajo que Es parte del trabajo rudo que hace Eduardo en Get Quality de ir a estas empresas y probar sus productos. Bueno, es algo que, como tú le dices, es parte del trabajo y no me molesta para nada, ¿no? Okay. Entonces, te comentaba, desde ahí empiezan mis primeros contactos. Ahora, lo que me decías, ¿cuál ha sido el mayor reto? Bueno, yo creo que lamentablemente la inocuidad pues debería ser una búsqueda permanente y por default de cuando alguien va a hacer un alimento. Sin embargo, a veces nos aventamos, nos animamos a hacer un producto y no tenemos la noción o no medimos la magnitud de lo que estamos haciendo. No conocen las normas, no conocen que hay un marco normativo en los alimentos, ¿no? Y a veces no conocen ni los riesgos. Y me ha tocado empresas que están así, ¿no? Y cuando llegas dices, híjole, Dios mío, o sea, qué bueno que no ha pasado nada, pero el riesgo ha sido muy alto. Y en ese sentido, pues yo creo que el mayor reto es la conciencia. Que tanto el personal directivo como las personas que están elaborando tengan la conciencia de lo que están fabricando y los riesgos que ponen a los que van a consumir ese producto. Y por eso es muy importante partir de ahí. Y creo que es el mayor reto, empezar con que no... Te comentaba, a veces las organizaciones buscan una certificación para cumplir con el papelito, porque se lo exige su cliente. Porque lo exige la cadena de suministros. Se lo exigen algunos procesos de licitación. Pero realmente es una forma de trabajo por default, que tú debes decir, ¿sabes qué voy a hacer alimentos? Tengo que tener los cuidados suficientes. Y hay empresas y gente que a lo mejor no conoce el marco legal, no conoce muchos riesgos, pero sí tiene una conciencia. A lo mejor en su casa dices, tengo que lavarme las manos, tengo que crear un ambiente limpio, y hacen medidas, no las suficientes, pero las hacen. Entonces yo creo que el principal reto es la conciencia, que la gente sepa a qué se va a dedicar, en qué nos estamos involucrando para tener esa parte, ¿no? Y creo que eso facilita mucho. Y creo que sumando al reto que comentas, lo que nos ha tocado vivir en Get Quality es cuando el directivo, cuando tú le empiezas a platicar todos los riesgos, toda la responsabilidad que lleva distribuir un alimento, ¿no? Distribuirlo adecuadamente en un vehículo cerrado, limpio, con control de plagas, ¿no? Y tú lo ves que lo llevan en su coche, en la cajuela, toda mugrosa, porque nos ha tocado. No les quiero hablar de medicamentos, pero sí nos ha tocado verlo. Y que el mismo directivo, cuando tú le explicas los riesgos, hay quien te dice, híjole, la verdad no me había dado cuenta de eso, y empieza a corregirlo. Y hay quien te dice, pues sí, pero no ha pasado nada. O quien te dice, pues sí, pero también el otro proveedor así los lleva, ¿no? Y esos son, o sea, ¿cómo le haces tú para convencer a un directivo? Si no convences al directivo, se vuelve muy difícil, ¿no? ¿Cómo le haces? Pues mira, me ha tocado trabajar con algo muy curioso. El directivo, siempre que quiere mejorar los sistemas de calidad y inocuidad, cuando tienen esa conciencia, pues de entrada dice, está la gente de calidad o inocuidad.
pero resulta que una sola persona no hace la inocuidad o la calidad de un producto. Entonces, lo primero que yo hago es integrarlos, explicarles para que participen todas las áreas, porque te digo, lo enfocan en calidad cuando realmente el de producción, el de mantenimiento, El de compras. el de compras, el directivo al decidir si invertimos o no invertimos, si damos los accionistas, ¿no? Si damos recursos para la capacitación, si damos recursos para la mejora, a veces simplemente para comprar agentes químicos, sanitizantes, detergentes que se requieren, pues desde ahí se les va orientando, se les va comentando que el riesgo que generamos pues es responsabilidad de la empresa y que sí hay una repercusión legal. Yo creo que en ese sentido es cuando sienten toman conciencia de que sí yo puedo tener repercusiones legales, que sí me pueden pasar de una repercusión a lo mejor nada más comercial a fincarme ya responsabilidades judiciales, ¿no? Porque podemos perder por una negligencia, por una manera de no hacer las cosas adecuadamente, vidas. Y entonces, generalmente nuestra estrategia es para juntar al equipo, hablar de los criterios de inocuidad, de lo que busca un cliente o un usuario, y de ahí decir, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Y convencer de que, pues, puede haber otros competidores, otras empresas, pero, pues, que nosotros tenemos que distinguirnos, además de hacer un producto rico, bueno, con el sello de cada empresa, pues, que también nos distingan que el producto es de calidad y con inocuidad adecuada. Entonces, creo que por ahí empezamos. No es fácil porque tú sabes que en un ambiente donde a veces los recursos no son no son muchos, pero se puede hacer demasiado, porque hay medidas que simplemente son de conciencia. Aparte de lógica, de hacerlas, o sea, de usar bien un cubreboca, de usar bien una cofia, de lavarme adecuadamente las manos. De quitar joyería. De esas actividades que son fáciles y nos facilitan mucho la aplicación de las buenas prácticas. Yo les decía, lo platicaba, esto va por etapas. Entonces, dentro de esas etapas, pues lo primero es la conciencia, empezar con buenas prácticas. ¿Eso es suficiente? No. Yo busco que no se contamine mi producto. Ya hago todo una serie de requisitos para proteger a mi producto del ambiente externo, por eso no lo hago en un lugar abierto, lo hago en un lugar cerrado. Pongo superficies fáciles de lavar, pisos fáciles de lavar. O sea, voy buscando un ambiente que facilite, que baje los riesgos. Estamos en un entorno difícil a nivel mundial, un cambio económico a nivel mundial. Estamos en preocupación los mexicanos, los empresarios mexicanos en lo que viene en cuestión de este cambio a través de Trump, que lo ha hecho de una manera brusca. Y entonces necesitamos en México fortalecer nuestras empresas, fortalecer, por ejemplo, en este caso, toda la cadena del sector alimenticio necesita fortalecerse, pero también necesita ahorrar, también necesita ser más productiva, también necesita ser más competitiva. Es decir, yo me imagino los productos alimenticios mexicanos como el aguacate, como el guacamole, que también se hace ya envasado, y muchos otros productos que puedan ser exportados no solo a Estados Unidos, sino a otros lugares. Pero, ¿qué necesitamos para ser productivos? ¿Qué necesitamos para ser competitivos? ¿Qué les recomendarías tú desde el punto de vista de la inocuidad? Sí, mira. En México hay empresas líderes muy buenas, muy grandes, que hacen productos con una calidad y una inocuidad excepcional. Y ya están exportando, ya incursionan en otros mercados. Sin embargo, hay muchas empresas de menor tamaño, pero que pueden o que tienen MIPYMES. Que tienen que ver otros mercados, porque pues tú lo comentabas, nos ponen aranceles y a lo mejor
tenemos el riesgo de que se compre menos porque al final es un costo para a donde los exportamos y a lo mejor dejan de consumir o bajan la reducción. Entonces tenemos que buscar pues, otros mercados. Y hay otros mercados, como los mercados europeos, donde pues la inocuidad y los sistemas de calidad, inclusive ambientales, tienen exigencias. Entonces el requisito número inmediato que te dicen, ¿qué sistemas de gestión tienes? Claro. ¿Qué sistemas de calidad? ¿Qué sistemas de inocuidad? ¿Qué ¿Qué sistemas metodologías ambientales? ocupas? Y entonces ahí tenemos que buscar esa ventaja. A lo mejor los que ya han ido avanzando ya están más preparados, pues es un esfuerzo un poquito menor. Habrá empresas que requieren un camino más largo, pero pues esa es la forma, o sea, quitarnos y demostrar que contamos con sistemas seguros, que nuestros productos son seguros para que no los consuman y no tengamos candados o barreras que nos digan, no, pues tu producto no sé cómo lo hagas, no, sí sabes cómo lo hacemos, tenemos mecanismos, tenemos la trazabilidad, evidencias, tenemos forma de trazar y de poder entregar productos que que en situaciones de urgencia o de emergencia podamos atender, como tú comentas, un recall, una recuperación de producto por alguna falla que hemos tenido. Los sistemas no son infalibles, pero también contar con herramientas para poder detectar el producto, retirarlo y mitigar riesgos. Creo que ese punto que tocas es muy importante. Bueno, varios puntos. El primero es, pues más del 90% de las empresas en México son micros y pequeñas empresas, o somos micros y pequeñas empresas. Y estas empresas a veces tienen la idea, pues, de que solo van a vender localmente, de que su producto no se va a vender fuera. Y yo creo que es el momento de que pensemos si el 90% de las empresas somos micros y pequeñas, o más del 90% en México, pues somos nosotros, las micros y pequeñas empresas, las que tenemos que darle mucho impulso a vender los productos. Déjenme decirles que en Get Quality tenemos clientes pequeños, micros y medianos, de salsas, de quesos, de aderezos, de postres, que teniendo sistemas de gestión que puedan pasar cualquier norma nacional o internacional, pues van a poder tener mercado fuera. Sin embargo, cuesta hacer sistemas de inocuidad. No te voy a mentir, sí tiene un costo, pero cuesta mucho menos que poder incursionar en otros mercados, cuesta mucho menos que dejar de existir en el mercado, Claro, cuesta menos claro. que poder crecer. Entonces sí requiere, no son inversiones locas, por llamarlo así, sino que es empezar, es ir mejorando. Los sistemas para eso son. Vean los riesgos y a lo mejor no tenemos la última tecnología, no tenemos los equipos ideales, pero si tenemos las medidas, los cuidados suficientes, podemos elaborar y obtener productos de muy alta calidad e inocuidad. Y conforme obtengamos mejores recursos, si se tiene esa conciencia, pues se van a ir mejorando tanto los equipos, las instalaciones. Y las ventas. Y obviamente, pues lo que buscamos, ¿no? O sea, que haya flujo de dinero para poder tener ganancia y poder tener pues lo que nosotros queremos, ¿no? Permanecer, claro, y ser sustentables y sostenibles. Claro. De hecho, algo que a mí muchas veces me impacta del trabajo que tú haces es que, y te ha tocado verlo cuando llegas a una empresa y te dicen, no, pues es que vino otro asesor y me dijo que debo tener todo en acero inoxidable. Y pues obviamente una inversión en acero inoxidable y ahorita con los importaciones, exportaciones de acero, pues tampoco, ¿no? Entonces tú llegas y dices, a ver, pero el riesgo nada más está aquí, no está en todos lados. El riesgo de contaminación, el riesgo de perder la inocuidad o la trazabilidad está aquí. Y entonces da soluciones como, a mí me parecen a veces muy sencillas, muy ingeniosas, muy específicas, que hacen que la empresa pueda cumplir la normatividad sin tener que hacer necesariamente toda una inversión. Sí, mira. Supongo que eso te lo ha dado la experiencia. Claro, me da la convivencia con muchas
proyectos y con muchos retos, pues nos han ayudado a ofrecer pues soluciones prácticas. Esa es la palabra, Yo prácticas. creo que el principal riesgo que se debe conocer es a qué nos enfrentamos, cómo podemos dar una solución y que esa solución cumpla los requisitos. Siempre hay un requisito, hay un punto en la norma que debemos ver, lo estamos cumpliendo y sobre todo demostrarlo, porque a veces podemos tomar una acción y puede ser muy debatible, puede ser muy discutible con los auditores, con los clientes, pero cuando tú dices, mira, lo hicimos de esta manera, no estamos infringiendo ningún requisito y los resultados que estamos obteniendo son estos, sobre todo resultados, o sea, hacer análisis, hacer pruebas de laboratorio, y eso nos ayuda a decir, mira, lo estoy haciendo y no hemos tenido problemas, y a lo mejor sí puede haber áreas de oportunidad, pero que nos permitan trabajar y lo que yo te comentaba, generar ingreso y no perder de vista que a lo mejor tenemos que hacer cambios a futuro, porque pues no, a veces son soluciones que nos van a ayudar, que nos van a dar el resultado, pues sí necesitan un tiempo para mejorarlas y después decir, ok, ya tenemos que cambiar el equipo, ya tenemos que cambiar porque es necesario. Pero sí nos ha tocado ese tipo de soluciones. A veces son muy obvias, a A veces veces es solo desconocimiento de la gente, ¿no? a desconocimiento o a veces es, lamentablemente, y creo que a todos nos pasa, que cuando estás trabajando en un ambiente, pues te vas cegando, lo que llamamos ceguera de taller, y cuando llega alguien completamente ajeno a tu proceso, a tu a esta Te institución, marca de inmediato la notas, ¿no? situación. Que dices, oye, ¿por qué están haciendo esto, no? Pueden ser cosas buenas o cosas malas, pero te das cuenta, y entonces ellos ya lo toman o se acostumbran, y cuando tú los cuestionas, dices, ay, pues tienes razón, ¿no? ¿Por qué lo hago así? ¿O por qué no lo he hecho así? Esa es una ventaja de cuando los visitas a clientes nuevos o auditas a clientes que nunca has estado en sus plantas, pues te ayuda. No tienes esa ceguera, no tienes ese conflicto, porque a veces es conflicto de que, oye, pero pues es que el modificarla tengo que hacer más trabajo. Y los mismos chicos encargados de los procesos, pues a veces quieren evitarlo, ¿no? Claro. Entonces uno pues a lo mejor llega, lo ve, eh, da alguna solución, se resuelve y ellos después dicen, oye, pues está bien fácil. Sí, porque a lo mejor ya se habían acostumbrado a ese problema, a convivir con él, y alguien que va diferente, pues lo detecta rápido. Claro. Entonces es una ventaja para nosotros, ¿no? Sí, y más nosotros con ojos de auditor, yo siempre les digo, pues es más fácil criticar que hacer, pero también la experiencia cuando ya llegas, yo les digo, cuando entramos a una empresa, desde que entras vas auditando, aunque no queramos, ¿no? O sea, vas observando los controles. Y nos ha tocado a ti y a mí llegar a empresas de productos alimenticios en donde conforme nos pueden dejar pasar como si nada, no saben ni quiénes somos y nos dejan pasar, que obviamente eso no es adecuado cuando hablamos de inocuidad en los alimentos, como nos ha tocado empresas en donde, por ejemplo, si yo llevo estos aretes que son pequeños, me piden que me los quite, me piden que me quite el reloj, me piden que me quite lo que traiga. Si voy maquillada, que obviamente no voy porque yo ya sé las reglas, pero si vas maquillado te dan una toallita para desmaquillarte y que puedas entrar. O sea, podemos ver controles desde que entramos o podemos ver desde que entramos que no se está cumpliendo, ¿no? Fíjate que tú lo dices muy bien, y eso yo nomás lo resumiría en la cultura. Y la cultura sí es responsabilidad de la dirección. Desde que ellos definen qué quieren hacer y qué medidas van a tomar, pues se ve, tú lo ves desde que llegas a una organización y ves pues, los controles de ingreso, las medidas tanto de calidad, de seguridad, que dices, ok, se han preocupado por mejorar. Y también pues todo lo contrario, ¿no? Donde dices, oye, pues a lo mejor piensan que su proceso es el único que se contamina cuando alrededor pues hay muchos riesgos. Y, y enfatizando, me ha tocado inclusive empresas donde el directivo es el que pone el mal ejemplo.
O sea, se cree estéril, ¿no? O sea, o no sé. Él no contamina, Él no no contamina. trae ni un bicho. Y esa es la parte cuando pues la gente a veces se desanima, ¿no? Porque ¿Sí? pues tú les inyectas, por decir, que el producto hay que hacerlo con ciertos cuidados, que estos son los riesgos, que de su trabajo depende. Y de repente dice, oye, que el jefe no contamina, no le aplican las medidas. Y bueno, en inocuidad, una regla es, las buenas prácticas no tienen jerarquía, los sistemas de gestión no tienen jerarquía, entonces deben cumplir los requisitos para cada área o para cada zona, pues todos, ¿no? Me gustaría mucho, Eduardo, que pudiéramos ir cerrando el tema. El tiempo se nos va rápido. A mí algo que me gusta de los sistemas de inocuidad es que va como por etapas, ¿no? O sea, que las empresas van cumpliendo un cierto nivel y luego van subiendo hasta tener sistemas de calidad muy, muy robustos o ya incluso para niveles internacionales, como decíamos, como el Food Defense, etcétera. Platícanos estos niveles de inocuidad, por Claro, favor. mira, cuando se inicia la fabricación de cualquier alimento, lo primero que hay que hacer es un lugar adecuado, un lugar limpio. Y ahí empezamos con buenas prácticas, que es generar todo un espacio libre, o de no libre de riesgos, pero sí bajar a los riesgos. Minimizar los Lo, riesgos. lo ideal sería eliminarlos, pero en algunos casos, ¿no? Y entonces Ajá. nos piden requisitos como instalaciones que estén cerradas, que haya control de ingreso de polvos y de fauna nociva, control de plagas, etcétera. Entonces tú ya generas todo un ambiente limpio, prácticas del personal, uso de cofres, cubrebocas, lavado de manos, etcétera. Una serie de requisitos. Ok. Pero resulta que dices, oye, esa contaminación que no es de manera intencional, pues ya la controlo. Pero ¿qué pasa con mi proceso? Porque mi equipo a lo mejor tiene alguna rosadura, tiene alguna fuga de algún lubricante. O Mis sea, ya hablando del procesos, equipamiento. hablo exclusivamente de mi proceso, de mi equipo, y usamos otra metodología que no es nueva, que ya se creó allá en en la carrera espacial, allá en la Guerra Fría. Y esta metodología la llamamos HACCP, Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control, que son, en mi proceso específicamente, qué posibles contaminaciones puedo generar, qué tan graves son y qué controles pongo. Y dices, muy bien, ya tengo un área limpia, tengo un proceso ya identificado con los riesgos y controlados. Oh, pero ¿qué crees? Y no me lo van a creer, pero a veces hay contaminaciones o hay contaminaciones intencionadas. Tú me dirás, ¿pero cómo? Pues sí, o O sea, sea, alguien que intencionalmente contamina el producto. así es. Y esto es evaluar qué amenazas podríamos tener. Ok. Gente descontenta, bioterrorismo, ahora que está muy de moda, pues hasta los derechos de piso, ¿no? Que te contaminen un producto y que te pidan rescate, ¿no? No, ni lo menciones. Hay empresas que han avanzado mucho y a lo mejor ya tienen hasta automatizados sus procesos, sus formulaciones, y también pueden secuestrar esto, le llamamos ciberterrorismo, ciberataques. Entonces, esa es una parte. Pero también, fíjate, hay otra donde la codicia, el beneficio económico puede adulterar un alimento y lo puede modificar Alterar. para tener una ganancia económica. A diferencia en el caso de Food Defense, pues es dañar. En el caso de fraude alimentario, que es otro requisito que se va imponiendo en los sistemas, pues es tener una ganancia. Y puede ser que no dañe la inocuidad, como puede ser que sí, depende cómo lo adulteren. La idea es que no se den cuenta, entonces generalmente buscan no dañar. Pero finalmente estamos engañando, estamos modificando el alimento. Bueno, hay metodologías, pero eso no es suficiente. Tenemos que ver, pues, alérgenos. Ya decíamos que era una contaminación química. ¿Cómo administro los alérgenos? Oye, yo ya ¿cómo los controlo? A lo mejor yo tengo muy buen control, pero mi proveedor no. Entonces yo ya hice todos mis cuidados, pero mi proveedor tengo que ver qué alérgenos o contaminaciones pueden tener. Entonces los sistemas van evolucionando. Entonces hablamos de buenas prácticas, HACCP, herramientas para fraude alimentario, para food defense o defensa alimentaria, pero los sistemas tienen que evolucionar, entonces hay que auditarlos, hay que hacer muchos más requisitos. Y
conforme esto es constante y se van encontrando pues áreas de oportunidad para mejorar los sistemas, actualmente ya buscamos pérdida o desperdicio alimentario, ¿no? Que no solamente cuando fabriquemos o generemos nuestros alimentos, pues cómo vamos a hacer esas reducciones de la pérdida alimentaria, del desperdicio alimentario, como, con varios fines, ¿no? Uno, pues que sean benéficos para la sociedad. Y lo otro, los alimentos producen o consumen muchos recursos y entonces generan pues contaminación. Entonces, si podemos eliminar o reducir Economía circular. Economía circular, efectivamente, podemos reducir esos efectos, pues estamos mejorando económicamente, mejoramos el ambiente. Entonces todo eso ha sido evolutivo. A la sociedad también. Ha sido evolutivo, vamos buscando pues que las empresas no solamente generen riqueza a través de la calidad de la inocuidad, sino que también empiecen a generar beneficios tanto al ambiente como a futuro, inclusive al personal, ¿no? Ya tenemos sistemas más complicados. Okay. Más completos, diría yo. Resumiendo un poco, la cuestión es, es realmente como un mensaje a estas empresas micros y pequeñas que producen alimentos, que producen cualquier tipo de alimento. La cuestión es empezar poco a poco, empezar con las buenas prácticas de manufactura, que significa reducir esos riesgos, después ir sumando el análisis de riesgos y puntos críticos de control, después ir haciendo sistemas más robustos en cuestión de, no sé, FCC 22000 o Global Market o en sus diversos niveles, después irnos a ver de qué manera podemos llevar esa economía circular para evitar el desperdicio de alimentos o que se aprovechen en la sociedad o que tengan beneficios. El food defense, ¿no? O sea, hacer esa protección para evitar que alguien enojado con la empresa vaya a contaminar directamente. Obviamente cumplir, no hacer fraude alimenticio, ¿no? Entonces va evolucionando, esa parte me gusta de la inocuidad, va evolucionando y tiene el mismo sentido de cualquier otro sistema de gestión que es la mejora continua, ¿no? Pero también hay empresas que no alcanzan a ver todo este panorama que tu experiencia en tantos años te ha dado y entonces empiezan a hacer, el cliente les pide cumplimiento y empiezan a hacer un sistema de inocuidad y lo hacen solos. ¿Qué recomendación les darías? Mira, yo siempre he pensado que el talento humano es muy bueno. Entonces, sí pueden participar y hacer su sistema, pero va a costar más trabajo. A lo mejor van a invertir o gastar recursos que podrán aprovechar. Entonces, mi recomendación es que no duden en contactar, en asesorarse. Con Get Quality, por supuesto. Obviamente con Get Quality, con todas las posibilidades que hay de buscar asesoría, de buscar capacitación. Tú lo comentas, Get Quality tiene una amplia área de capacitación, una amplia oferta de posibles modelos de asesoría. Y entonces eso les va a ayudar a ahorrar tiempo, a evitar desperdiciar recursos, porque a veces hacemos cosas buenas o intentamos hacer cosas buenas, pero no siempre son necesarias. El resultado, o tenemos que hacer retrabajos, ¿no? Entonces, sí, la idea es que no duden, acérquense. Get Quality tiene diferentes opciones para poder ayudarlos y evitar pues eso, que sea un trabajo más rápido, un trabajo más exitoso y con menos costos. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. La verdad es que se nos fue otra vez el tiempo muy rápido. Gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia. ¿Cuál sería tu última reflexión para los que nos escuchan en cuestión de este sector de alimentos? Pues en primero es la conciencia, que preparamos alimentos, que tenemos una responsabilidad. Y la segunda es que no duden, que no se preocupen porque hay requisitos fuertes, más bien hay que ocuparse de irlos cumpliendo poco a poco. A lo mejor, como dicen Roma, no se hizo en un día, se pueden ir logrando resultados y sobre todo cuando vas avanzando vas a ver que vamos a tener acceso a otros mercados,
que vamos a tener acceso a otros beneficios. Entonces, mi recomendación es no duden. Claro. Yo quisiera quedarme con una última reflexión que acabas de mencionar. La cuestión es que los sistemas de gestión son productivos. Y si estamos en este momento en un periodo de transición económica a nivel mundial, que no pensemos que no nos va a tocar porque somos una empresa pequeña, mediana o porque somos una microempresa. Al contrario, debemos estar preparados para este cambio y la mejor manera de estar preparados es con calidad e inocuidad de nuestros productos. Y esto no solo va para el sector alimenticio. Todos los que nos están escuchando consumimos alimentos, así es que también exijamos que se cumplan estas normas, leamos las etiquetas y veamos todo lo que hay detrás de cada papita, de cada refresco, de cada elemento que compramos. Muchísimas gracias, Eduardo, gracias por compartirnos tu experiencia, muchas gracias a los que nos siguen, compartan nuestro link, compartan nuestras páginas, estamos en Spotify en nuestro podcast de Get Quality, la voz de la calidad. Ya saben que en Get Quality no damos excusas, damos soluciones. Muchas gracias.